continuamos con la elaboración de nuestro modelo y vamos a incorporar las cargas necesarias para el diseño de los elementos estructurales. En la tabla que tenemos a la derecha encontramos las combinaciones de carga para zonas de amenaza sísmica alta y allí incorpora varios factores como las cargas vivas de cubierta, las cargas sobre vigas de rigidez y demás. Sin embargo, aquí vemos dos temas importantes. Uno es el diseño a flexión. Tienen varias combinaciones de carga, vamos a revisar respecto de las que tenemos, y otras que dependen del cortante y los factores de sobreresistencia que vamos a colocar allí. Entonces lo primero es, vamos a nuestro menú de File, vamos a revisar las combinaciones de carga que tenemos acá y encontramos para estos casos, por ejemplo, 1.4 veces la carga muerta, aquí lo tenemos, la carga 1.2 la muerta más 1.6 la viva, también la tenemos. En este caso, estos factores de carga sobre cubierta y sobre vigas de rigidez y demás, pues no hemos aplicado estos conceptos, no los vamos a utilizar, y con esto lo que quiero hacer mención, por ejemplo, 1.2 la muerta más 1 la viva, y son pues cargas, combinaciones de carga que tenemos acá. Sin embargo, en cuanto a las combinaciones de cortante hay una implicación diferente. En el caso de las columnas encontramos pues que las combinaciones son similares a las que tenemos allí. En estos casos de tener cargas vivas de cubierta, pues realmente no tiene mayor incidencia en este tipo de factores, ya que en cubiertas livianas pues obviamente la carga es apenas de 50 kN o 50 kilogramos por metro cuadrado. Con esto pues identificamos que son muy similares las cargas que tenemos nosotros acá, 1.2 más 1.6 la viva, 1.2 más la viva más los sismos. Entonces lo importante es las cargas de corte que tenemos nosotros acá. Adicionalmente, para el diseño a flexión, pues recordemos que en la envolvente podemos determinar los máximos y los mínimos, los momentos y demás que nos permiten pues tomar una mejor determinación allí. Podemos analizar cada uno de estos del diseño de los elementos estructurales con las combinaciones de carga o con las envolventes. Vamos a verificar otro tema importante y es el factor en este caso de los cortantes para las columnas, y encontramos específicamente en nuestra normativa lo siguiente: en el sistema estructural de pórticos resistentes a momento tenemos que para capacidad de disipación de energía especial para las fuerzas sísmicas horizontales y verticales, pórticos de concreto, tenemos un factor, un valor de R sub 0 determinado como 7, que es el que hemos aplicado al proyecto, pero hay un factor omega sub 0 de 3, que es la sobreresistencia que le colocamos para el cortante de las columnas. Es decir, que amplificamos el sismo 3 veces para diseño de cortante en nuestras columnas. ¿Cómo se traduce esto en la aplicación o en el diseño, en la combinación de nuestras cargas? Pues venimos entonces a nuestras combinaciones de carga y vemos dónde se relacionan. En este caso nosotros utilizamos el SRSS para combinar nuestras cargas, y es justamente allí donde podemos colocar nosotros la sobreresistencia que tenemos allí. Vamos a agregar una copia de este combo, dejamos los factores iguales y en este caso vamos a colocar columnas para identificar que este valor lo vamos a, esta combinación de carga la vamos a usar para el diseño de cortante de las vigas, y en este caso pues este factor SRSS lo cambiamos a 3, que es, y vemos entonces que este factor de 3 es el que tenemos nosotros acá asignado de sobreresistencia a los eventos sísmicos. ¿Qué otro caso tenemos con el SRSS? Este también lo podemos utilizar, sin embargo vemos que este pues obviamente es menor que el que tenemos acá, pues obviamente este va a ser el mayor. Columnas, tenemos RSS, estos son los dos que estamos utilizando. Perfecto. Con estas combinaciones de carga que no incluimos en la envolvente, porque en la envolvente no hemos utilizado esa combinación de carga, porque obviamente esto es solo para las columnas, pues obviamente con esto garantizamos ese factor de sobreresistencia que tenemos allí. Vemos en este caso que para las vigas con capacidad de disipación de energía moderada, por ejemplo, encontramos algo bien importante acá, y es justamente cómo se determinan las fuerzas para el cortante, y menciona la norma que
las cargas, la opción determinada como el cortante, con base en las combinaciones de carga que incluye el efecto sísmico E, que es el que tenemos acá, el cual debe duplicarse. Entonces, por ejemplo, para el caso de las vigas con capacidad de disipación moderada de energía, lo que recomienda es duplicar el caso del sismo. Vemos que en el caso de los pórticos de concreto, en el caso de las columnas, recomienda triplicar el caso del efecto sísmico. Sin embargo, pues también encontramos en este caso el refuerzo transversal para la longitud de confinamiento. Debe diseñarse para resistir el cortante, suponiendo que el cortante del concreto es 0 cuando A y B ocurran simultáneamente. Son estas dos condiciones que tenemos acá, que el esfuerzo cortante inducido por sismo calculado de acuerdo con C21651 represente la mitad o más de la resistencia máxima del cortante requerida dentro de la longitud de confinamiento, y la fuerza axial de compresión mayorada, que la determinamos como PSU, incluyendo el efecto sísmico, es menor al área bruta del acero por la resistencia nominal del acero dividido entre 20. Entonces, con esto pues encontramos varias características que debemos tener en cuenta allí para las combinaciones de carga. Y como veíamos acá, las columnas que soportan elementos rígidos discontinuos como muros, cerchas y demás, hay que colocarle el factor de sobre resistencia que tenemos nosotros acá para el caso de las columnas. En el caso de los cortantes de las vigas, valores muy similares. Note que acá tiene 0.29 en X, aquí en las columnas tiene 0.36, y esto pues nos indica que realmente las columnas tienen un factor de rigidez mayor, que tienen un factor de carga sísmica mayor, toda vez que son las que deben justamente soportar todos estos eventos sísmicos y son las que deben garantizar que tengan mayor resistencia nominal que las vigas que llegan a los nudos. Con lo anterior podemos utilizar un concepto bien conservador para el diseño de las cargas de las vigas. Vamos a nuestro menú de Find, vamos a combinar estas cargas. Voy a agregar una copia de este combo y le voy a colocar acá vigas y voy a determinar lo siguiente. En el caso de las vigas, notábamos que para la capacidad de disipación moderada de energía el factor era 2. Sin embargo, nosotros podemos correr las combinaciones de carga con este cortante en 1 y este valor en 2. O sea, podemos dejar que corra el cortante con las combinaciones de carga que tenemos acá mencionadas, o podemos colocarle una afectación de 2 a la carga sísmica. Esto es un buen ejercicio que me parece interesante que usted lo realice para ver que cuando desarrollemos las cargas, cuál es la que más afecta ese elemento estructural. Para el caso de este ejemplo, con el fin de llevar un mejor análisis, una comparación que le permita a usted conceptualizar un poco mejor, vamos a colocar esta combinación de carga para el caso de las vigas que tenemos nosotros acá. Entonces viene un tema importante acá, y es que vamos a hacer cuando ya tenemos las combinaciones de carga asignadas. Venimos al menú y vamos a mirar cuáles son las combinaciones de carga que voy a utilizar. Entonces puedo sacarlas todas de acá, puedo sacarlas, las selecciono, puedo seleccionarlas todas y las saco para que no me tome eso en el diseño, y puedo empezar a seleccionar qué es lo que voy a hacer con este caso. Lo primero sería el diseño a flexión. Vamos a suponer que voy a diseñar a cortante las columnas. Debo utilizar esta combinación de carga y correr el programa de esa forma, solamente para verificar los cortantes de columnas. Dado el caso que fueran las vigas, pues obviamente lo voy a hacer de la misma forma. Determino el cortante en las vigas. Sin embargo, si voy a aplicar los otros casos, para el diseño a flexión puedo utilizar las demás cargas o la envolvente. Entonces son parámetros de chequeo interesantes. Podemos inicialmente aplicar todas las demás cargas y no incluir la envolvente, luego hacerlo solo con la envolvente, y podemos comparar allí qué pasa con estas combinaciones.